este asunto de la reforma al Poder Judicial. Y como les decíamos desde el inicio de este programa, nos acompaña aquí en el estudio y nos da mucho gusto recibir al doctor Aníbal García Fernández. Él se integra a partir de este día y también eso nos da muchísimo gusto al programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Muy buenos días, Aníbal, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí y dar la mejor información a la audiencia y hacer el mejor trabajo posible. Y Aníbal, bueno, justamente vamos a empezar con esta colaboración. Vas a acompañarnos ya de forma permanente en el programa y quisimos iniciar con este tema del Poder Judicial porque parte de tu trabajo académico ha sido justamente dar seguimiento al llamado lawfare o guerra judicial en toda América Latina. Es una realidad, aquí no hay una teoría de la conspiración, es algo que pasa con los poderes judiciales de América Latina. Y pues cómo observas este momento que estamos ya por vivir porque se concrete aquel plan C al que llamó el presidente López Obrador el 9 de mayo de 2023, pues luego de que el 8 de mayo de ese año, del año pasado, la Suprema Corte había echado abajo el plan B de las reformas a todo lo que tiene que ver con el electoral. Ya había echado abajo el plan A y había echado abajo digamos, una retahíla de reformas que venían acordándose en el Congreso de la Unión. ¿Cómo observas este momento que estamos viviendo? Ese recorrido que acabas de hacer yo creo que es importante porque justamente da contexto y da forma al momento actual, el momento en el cual la población de México, el pueblo mexicano, logra concretar este plan C, que es, digamos, un momento más de la lucha política del país. Y a partir de que empieza el gobierno de Andrés Manuel en 2019, lo que hemos visto con relación al Poder Judicial es el hecho de que toda esta serie de reformas que impulsó el gobierno de Andrés Manuel en distintas áreas, ¿no? Principalmente en política social, que es algo que perdió el gobierno y el Estado en todo este marco o esta época que comúnmente denominamos como el neoliberalismo, desde 1982 hasta 2018, y una serie de política también económica, una serie de política pública, y ahí sí rescatar esta serie o este paquete de reformas que era reformas político-electorales. Desde entonces, y sobre todo a partir de la llegada de esta presidenta del Poder Judicial, o de la Suprema Corte, que es Norma Piña, lo que hemos visto es justamente la paralización que tienen las reformas de gran calado que tenía este gobierno, que son más de 18 reformas que fueron parando, no solamente reforma la política electoral, también estuvo todo lo que sucedió con la ley de hidrocarburos, con la ley de industria eléctrica, estuvo también paralizada esta posibilidad de mandar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. En fin, fueron más de 18 reformas que fueron sistemáticamente paradas por la Suprema Corte de Justicia. Después, al no concretarse este proyecto, este plan B, como mencionabas, que era este paquete de reformas que pretendía el gobierno que empezara a operar a partir de estas elecciones en 2024, al ser paradas, pues bueno, digamos que la lucha política continúa y justamente se conforma todo este paquete que es el plan C. Entonces, para más o menos ir dándole forma y contexto a esto, el plan C justamente lo que implica es, a partir de los resultados electorales que hubo en esta ocasión, en junio del 2024, poder avanzar en esta serie de reformas, avanzar mucho más también en otro tipo de reformas que no se tuvieron antes. Y bueno, lo que hemos visto ahora es que la reforma al Poder Judicial es una reforma de relevancia, yo diría internacional, porque no hay un país en el mundo en el cual
se tenga este tipo de reformas que planteen sobre todo eh, darle la posibilidad a la población de que pueda votar por sus jueces, por sus magistrados, de limpiar el poder judicial, que esto es algo relevante y que no muchas veces suele ser mencionado. Es un poder judicial bastante familiar, me refiero al hecho de que hay redes familiares, hay un nepotismo bastante fuerte en el poder judicial. Y también darle la posibilidad de que los poderes fácticos que están incidiendo en la política pública, incidiendo particularmente en el Poder Judicial, no puedan seguir operando y que sea un Poder Judicial que responda, ahí sí, a las necesidades del pueblo mexicano. Justo sobre esta experiencia que tenemos en América Latina parecía algo necesario para México. O sea, México inicia con este proceso de buscar un modelo económico y de desarrollo distinto al neoliberal con la llegada del presidente López Obrador. Él le ha llamado al humanismo mexicano, para muchos no es tan radical como el rompimiento ya de forma total con el modelo neoliberal o con el modelo capitalista, porque al final sigue descansando nuestra economía pues en estas transnacionales, en este digamos, en este aspecto de cómo se desarrolla la economía capitalista, ¿no? Y de la mano también con algunas empresas es como se ha conseguido la estabilidad económica que tenemos. Pero bueno, al menos ya es algo distinto a lo que traíamos los últimos 36 años. Eso por una parte, pero por otra, lo que se ha visto con gobiernos de esta naturaleza, gobiernos que se les califica o se les identifica como progresistas, es como su propio poder judicial se convierte no en el contrapeso que decían estas personas que están manifestándose allí a las afueras de la Cámara de Diputados impidiendo que se sesione para ya concretar esta reforma judicial, sino más bien como un contrapeso al pueblo. Es decir, para impedir este cambio de modelo y sobre todo para impedir que los líderes y tal vez dar esta lección al pueblo de que quien se atreve a llevar esta bandera del cambio o de un modelo distinto o más apegado a lo que se conoce como el estado de bienestar, pues va a ir a la cárcel, ¿no? O sea, como que esta es la consigna de que quien se atreve va a la cárcel y además se le desprestigia mediáticamente y se utilizan ya todas las herramientas del llamado golpe de estado blando. En ese contexto, ¿te parece que era fundamental hacer esta reforma judicial en México para impedir que en el futuro, es decir, ya en el siguiente sexenio que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues pasara eso? Claro, eso es sumamente importante y relevante porque, como mencionabas, justamente en otros casos en América Latina, yo pondría principalmente tres: Brasil, Ecuador y Argentina. Lo que han hecho es mostrarnos cómo el Poder Judicial puede cambiarle digamos, el cariz a un país, puede tumbar a un gobierno por la vía judicial, como fue en el caso de Brasil, cuando impidieron que Lula fuese candidato a la presidencia, pero también en el caso de Argentina, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le impidieron o está proscrita para poder tener un cargo público, y lo mismo en Ecuador. El caso ecuatoriano es mucho más, digamos, mucho más extenso en la cantidad de personas que fueron judicializadas. Al expresidente Rafael Correa lo tienen también proscrito y está en una situación de asilo. Tenemos el caso de Jorge Glass, ¿no? Que es conocido en México también por este allanamiento que hubo en la embajada en Ecuador. Y tenemos así casos de gente que tuvo que salir exiliada de Ecuador, que eran exmiembros del gobierno ecuatoriano en tiempos de Rafael Correa, y que a la fecha, digamos que es un capítulo abierto en el caso ecuatoriano, porque justamente hace algunos días vimos como un medio de comunicación internacional puso en la palestra el hecho de que la fiscal Diana Salazar tiene contactos con fiscales en Florida, tiene contactos con el FBI en Estados Unidos, es una persona que fue preparada por el gobierno de Estados Unidos, y eso incide en digamos, en el contexto regional, en el sentido de que es sumamente relevante para impedir
una judicialización de la política en un primer momento y en un segundo tiempo el lawfare, que es esta forma en la cual se elimina de la política a ciertos sujetos importantes, valga la redundancia, de la política de un país. Y en ese sentido, en México era relevante que tuviéramos esta reforma al Poder Judicial para impedir que este tipo de aspectos sucedieran en nuestro país, que digamos, lo paradigmático de toda esta historia es que México vivió un momento probable de lawfare cuando intentaron judicializar a Andrés Manuel en el 2004. Ese es el antecedente más inmediato que tenemos de un probable lawfare y sucedió aquí en México y eso digamos, ha quedado un poco relegado de la historia internacional, de la historia de América Latina también, ¿no? Y además que después pues consiguieron que no llegara a la presidencia, ¿no? O sea, Claro. ese proceso de desafuero que se vivió en su momento, pues sí, para descarrilar su posible candidatura, en realidad les sirvió como un primer paso para evitar que llegara en 2006, luego en 2012, y ya sabemos que también lo intentaron en 2018, pero ya no se les dio. Has mencionado en esta parte el factor Estados Unidos, y me parece muy importante que analicemos cuál es el papel que ha jugado este gobierno estadounidense, porque tenemos muchos elementos a la mesa, pero a mí me llama la atención lo que hizo público hace un par de semanas el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde ya queda absolutamente demostrado y es incontrovertible, me parece a mí, cómo Estados Unidos sí jugó sus cartas en contra del gobierno del presidente López Obrador al financiar directamente a opositores mediante mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Una estrategia que podremos abordar con mayor detenimiento un poco más adelante en este mismo programa, pero que lo que nos da una idea es que desde agosto de 2018 el gobierno de Estados Unidos decidió financiar a la oposición con millones de pesos. Estamos hablando de 96.7 millones de pesos que le ha entregado desde agosto de 2018 hasta enero de 2024 a esta asociación civil liderada por Claudio X González Guajardo, que aunque en ese momento no se había quitado del todo la careta, se sabía por el propio activismo del padre que estuvo detrás del desafuero, detrás de las campañas Un Peligro para México, Kimberly Clark financiando toda esa guerra sucia a lo largo de todos estos años, pero bueno, al final es un financiamiento directo, probado a opositores a esta administración. ¿Cómo observas el factor Estados Unidos en este momento en la reforma al Poder Judicial de la Federación y teniendo estos otros elementos? Claro, eso yo creo que tendría que volverse a revisar la historia, volver a recurrir a lo que fue la iniciativa Mérida, porque yo pienso que ahí es donde está uno de los éxitos que tuvo Estados Unidos en México. O sea, me refiero al hecho de que a nivel internacional, a nivel nacional, ¿no? En distintos medios de comunicación, incluso en la academia, algunos analistas siempre lo que suelen mencionar respecto a la iniciativa Mérida es que fue un proyecto fallido. No mejoró la seguridad, no hubo indicadores sociales que beneficiaran al pueblo de México, que el estado de bienestar o el estado en sí mismo se viera mejorado en distintas áreas de comercio, seguridad, migración incluso también, ¿no? Y lo cierto es que si uno pone en perspectiva todo lo que fue la iniciativa Mérida, encontramos que fue un éxito para Estados Unidos en, yo diría, tres aspectos. Uno, el hecho de que México, antes de la iniciativa Mérida, no recibiera tanto financiamiento para aspectos de seguridad y asistencia militar y asistencia económica, que es esto último que mencionas con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ese es uno de los éxitos porque cuando vemos el financiamiento que ha tenido en América Latina por parte de Estados Unidos, México no figuraba en los primeros países que recibían este tipo de asistencia y a partir del 2007, cuando Felipe Calderón, digamos, de una forma antidemocrática, porque no pasó por el Congreso la aprobación de la iniciativa Mérida. A partir de entonces se empieza a aplicar este plan sistemático y ahora México es uno de los principales países
que recibe asistencia militar, que recibe asistencia en seguridad, que recibe asistencia económica, y ahí es donde me parece que figura uno de los principales aspectos que, digamos, para Estados Unidos fue un éxito total, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver justamente con el aspecto netamente de las reformas que hubo al Poder Judicial. Como mencionabas hace un momento, el neoliberalismo vino aparejado también con este tipo de reformas al Poder Judicial. De hecho, si uno mira a partir de la década de los 90 cómo el Poder Judicial se empieza a transformar, vamos a encontrar que muchos de estos aspectos van en paralelo. Reformas estructurales económicas, reformas al Poder Judicial para ir, digamos, amarrando los hilos del sistema político-económico que se fue haciendo en México desde 1988 en adelante. Digo 88 como mucho más preparando el Telecán después para 1994. Y justo con la iniciativa Mérida, empieza toda una serie de financiamiento a reformas al Estado de Derecho en México, al poder judicial, ¿no? A reformar todo este sistema que había penal acusatorio de hacerlo de una forma inquisitorial a una forma que es oral, que es igual o similar al de Estados Unidos. Y a partir de ahí vino toda una serie de financiamiento para el Poder Judicial que a mí me sorprende que a estas alturas del debate no se estén planteando el siguiente punto, que eso conecta con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? El hecho de que para 2013, más o menos, William Brownfield, que era uno de los aplicadores de este tipo de reformas en México y que era parte del gobierno de Estados Unidos en ese entonces, había había incluso afirmado en el poder legislativo de Estados Unidos que se habían preparado a jueces, a magistrados en México y que esa había sido parte de la iniciativa Mérida. Entonces, a estas alturas del debate de la reforma del Poder Judicial, que no estemos viendo el hecho de que hubo gente dentro de este poder que recibió cursos y entrenamiento por parte de Estados Unidos, me parece que es algo que tendría que estar en la discusión porque tenemos un antecedente claro en Brasil, que es el juez Sergio Moro, que fue preparado por el FBI, que recibió cursos en Estados Unidos y que fue uno de los principales actores en contra de Lula da Silva, que apoyó el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil, que bueno, desencadenó toda esta serie de aspectos en Brasil como recesión económica, pérdida de algunos sectores económicos importantes, incluso llegaron a plantear la venta de refinerías de Petrobras, ¿no? La venta de la empresa eléctrica también en Brasil, que es paraestatal, una similar a CFE. Entonces, digamos que tiene repercusiones importantes a nivel de la población porque incide en la vida diaria de la población en nuestros países. Este punto que tocas acerca de cómo desde la iniciativa Mérida también hubo un tentáculo hacia el Poder Judicial, ¿qué tanto está documentado? O sea, me refiero a esta declaración, pero se puede saber qué jueces o qué magistrados o incluso si hay ministros que hubieran ido a estos cursos a Estados Unidos o que vinieran estadounidenses a darlos, pues ya para ponerle nombre y apellido. ¿Eso se puede saber o está pues ahí como parte de muchas cosas que por tratarse de temas binacionales, de seguridad nacional, muchos de ellos, o con esta etiqueta de seguridad nacional para no informar al pueblo, pues no se puede conocer o hasta dónde se puede averiguar eso? Claro, de parte de Estados Unidos no hay datos que nos permitan saber a quiénes prepararon, a si fueron jueces, si fueron magistrados. No hay forma, digamos, de saber quiénes son los que tomaron los cursos. Sí llegan a informar a veces en la cantidad de gente que fue para recibir cursos, ya sea en las academias de Estados Unidos o en otra academia que tiene también el gobierno de Estados Unidos, que es en El Salvador, y que ahí se reciben cursos no solamente en términos del aparato de justicia, sino también otro tipo de cursos a nivel de seguridad, ¿no? Entonces es hasta la fecha difícil conocer este tipo de, digamos, de información que yo creo que a las alturas del debate tendría que ser público, ¿no? Yo creo que cada magistrado, cada juez debería de poner en su currículum si recibió este tipo de cursos, porque es importante que la población sepa
este tipo de información. Claro, hay algo más que conecta con Estados Unidos que se vivió recientemente. Alrededor de 1,000 jueces y juezas pues llevaron esta petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperando pues que se pronuncie ya como lo hizo en su momento también la ONU-DH, ¿no? Que se ha manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial y todas estas instituciones internacionales, muchas de las cuales en realidad operan como brazos de el propio gobierno de Estados Unidos. Ahí, ¿cómo ves este nexo? Tendría que ver con todo el engranaje de incidencia que intenta tener Estados Unidos, y ya veíamos al embajador Ken Salazar manifestándose también pues de forma ambivalente, ¿no? Un día a favor de la reforma, el otro día en contra, el otro día ya no sabe ni qué decir porque hay un reclamo y un enfriamiento de la relación entre la presidencia de la República, particularmente entre el presidente López Obrador y el propio embajador Ken Salazar. Pero ¿cómo observas esta parte de pues tener estas herramientas a la mano como si esto fuera a frenar algo? En realidad casi siempre queda como testimonial lo que pasa en la Comisión Interamericana. Claro, ahí uno de los puntos, yo creo que a nivel de política exterior, es que el sistema interamericano, en este caso, esta institución que mencionas, también el otro organismo de la ONU de Derechos Humanos, tienen acuerdos suscritos con el gobierno de México que, digamos, en cierta medida sí logran a veces incidir un poco en la política nacional. Sin embargo, acá lo que estamos discutiendo es justamente la política netamente interna, ¿no? O sea, reformas a la Constitución, reformas a uno de los tres poderes del país y que necesariamente tiene que competir al pueblo de México, a la población en su totalidad y que tiene que estar involucrada en este tipo de aspectos de conocer, ¿no? De saber y de informarse de, digamos, las reformas que vienen, porque son una serie, un paquete de reformas que le van a dar otra perspectiva al país, le van a dar otra forma totalmente diferente. Y en este caso, estas dos instituciones, digamos que no tienen una mayor incidencia en eso, porque de lo que se trata acá es de delinear la política interna del país. La estrategia que han seguido por parte del Poder Judicial es algo que, digamos, compete al país, pero que están delineando también con otro tipo de actores que son think tanks en Estados Unidos. Me refiero puntualmente a uno de ellos, que es el Inter-American Dialogue, porque ellos sí han escrito varios textos en los cuales apuntan a que el Poder Judicial lo que tendría que hacer es apelar a este tipo de instituciones del sistema interamericano, que está básicamente en la OEA principalmente, para poder decir que es imposible que se cambie la ley en México. Entonces, ahí es donde digamos que están los estira y afloja de la política nacional, porque justamente están haciendo, digamos, una estrategia que compete al país, pero lo están supeditando con este tipo de instituciones del sistema interamericano de derechos humanos o la misma comisión, ¿no? Y también, bueno, algo que me parece no debe de evitarse en el análisis de lo que está pasando en el Poder Judicial de la Federación tiene que ver con los verdaderos intereses del gobierno estadounidense. O sea, ¿cómo ve a América Latina o por qué históricamente, porque esto no es nuevo, ha intentado imponer su visión como si él fuera el gobierno regional o del mundo, ¿no? Porque también sus intereses llegaron incluso a Medio Oriente y siguen estando en este genocidio, ¿no? Contra el pueblo de Gaza. Pero en el caso específico de América Latina, tú eres experto doctor en estudios latinoamericanos y te has dedicado mucho a revisar el caso latinoamericano. ¿Cómo o por qué Estados Unidos cree que el continente le pertenece? O sea, ¿cómo podemos responder esa pregunta de por qué también quiere gobernar en México o cogobernar? O sea, es algo que se le permitió y ya de forma muy flagrante o muy obvia en el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? O sea, prácticamente había un cogobierno. Y lo planteó ahora en campaña la propia Xochitl Gálvez cuando dijo adiós al tema de seguridad nacional, adiós al tema
de seguir hablando de soberanía, vamos a hacer incluso una agencia aduanal conjunta, o sea, ya entregándole nuestras fronteras de Estados Unidos antes de llegar al poder y que, pues qué bueno, y tocamos madera, que la derecha no volvió al poder, ¿no? Pero, ¿cómo se explica esta parte? Bueno, históricamente Estados Unidos es un país que después de la Guerra de Secesión, ya cuando gana el norte en Estados Unidos, o sea, este norte más capitalista que este sur esclavista del país, empieza toda una serie de, digamos, ahí sí es muy interesante la historia de Estados Unidos porque empiezan a crecer y a desarrollarse las fuerzas productivas del país, a tal punto que hacia finales del siglo XIX, digamos, la forma en la que se ha explicado la hegemonía estadounidense empieza en el Caribe y empieza particularmente también en México con la invasión a México a mediados del siglo XIX y posteriormente la invasión a Cuba en esta guerra hispano-estadounidense que extiende no solamente a Cuba, sino también a Puerto Rico su esfera de influencia. Después de ese primer momento, esa hegemonía estadounidense se conforma después de la Segunda Guerra Mundial y apelan siempre, o apelan en la mayoría de las ocasiones, a la doctrina Monroe, que el año pasado cumplió 200 años desde que se hizo esta frase famosa de la América para los americanos, o sea, América para Estados Unidos, el continente para Estados Unidos, los que hacen la política pública en Estados Unidos, la gente que está en el gobierno de Estados Unidos, ha entendido que este espacio continental, América Latina y Canadá también, porque no hay que soslayar también lo que sucedió con Canadá, es parte de su esfera de influencia y por lo tanto deben incidir en la política de los países, deben incidir también en la forma en la cual los gobiernos de esta región hacen uso de sus recursos, delinean política pública para distintos aspectos económicos, políticos, militares y de seguridad. Y todo esto se amarra justamente en 1947, cuando el gobierno de Estados Unidos y los países de América Latina firman el TIAR, que es un tratado interamericano de defensa recíproca, que de hecho es un año antes de la OTAN. Eso es interesante porque también habla de cómo Estados Unidos se fue extendiendo y fue haciendo experimentos en América Latina para después hacerlos a nivel internacional. Y a partir del año siguiente, en 1948, se crea la OEA en un marco de conflicto en Colombia, que se conoce comúnmente como el Bogotazo, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, y a partir de ahí el sistema interamericano de relaciones entre los países empieza a cimentarse, empieza a fundamentarse a partir de ese, digamos, de ese año, y de ahí en adelante pues han sucedido todas las injerencias, ¿no? Invasiones, deposición de presidentes, el caso, por ejemplo, mismo de protectorados como el que sucede en Puerto Rico, que se continúa hasta la fecha, hasta la primera, digamos, deposición de un presidente que, por nexos con el narcotráfico, como fue el caso de Panamá en 1989. Y a partir de entonces las estrategias ya no son de este poder duro contra los gobiernos distintos o alejados a la política estadounidense, sino empieza un poder un poco más suave, un poder que incluso incide ya no directamente, sino con terceros, y ahí es donde conecta todo lo que hemos visto en estos últimos 6 años por lo menos, de cómo se ha establecido la relación de Estados Unidos con opositores en México, con ciertos poderes del Estado en México, con medios de comunicación también, y un sinfín de acuerdos y arreglos que hay de parte del gobierno de Estados Unidos con los poderes fácticos en México. De hecho, hay un video del director de HCBC que fue en 2021 en el que hace la defensa de, digamos, de sus propios intereses y ahí me pareció interesante porque en ese video que se publicó es el director de HCBC México en el 2021 en el contexto de las reformas a la ley de hidrocarburos y a la de industria eléctrica, lo que menciona es que ellos no tenían ningún problema con sus intereses porque justamente tenían al Poder Judicial amarrado. Desde el 2021 lo mencionaron y lo dijo en una entrevista que dio un medio de comunicación. Y me pareció relevante porque ahí era donde justamente ellos estaban cimentando su poder político, económico, y digamos un banco como HSBC, que además es un banco digamos internacional y que tiene amplios intereses en México, ¿no?
Y bueno, también habría que recordar que ha sido uno de los bancos sancionados por haber lavado Claro. dinero del cártel de Sinaloa. Nada más ahí como un paréntesis. Y en este caso también pues en esta reflexión de lo que vamos a ver en la Cámara de Diputados, que es muy importante, o sea, realmente esta decisión del pueblo de México de acompañar este cambio, esta, digamos, transformación en el Poder Judicial de la Federación, como lo dijo en su momento la doctora Sheinbaum, es un mandato popular, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Vamos a analizar, ¿qué te parece? Lo que ha sido el periodo de Norma Piña al frente, pero particularmente algunas acciones. O sea, la vimos en agosto de 2023, el 25 de agosto, si no mal lo recuerdo, o el 28 de agosto de 2023, lanzando este mensaje, una cosa inaudita, no había ningún precedente en nuestro país de esta sesión solemne donde junta a toda la plana del Poder Judicial, estaban ahí todos los ministros y ministras de la Corte, estaba también el pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Justicia o del Poder Judicial Federal. Y en esa sesión solemne ella empieza pues a decir, ¿no? Que si no hay una asignación presupuestal como se estaba pidiendo, que es la millonada, ya lo sabemos, pues entonces no iba a haber una transmisión de poder en México en 2024 democrática y pacífica, ¿no? Es como la primera amenaza que lanza. La vimos también entrometiéndose en varias situaciones contra el poder legislativo. Está por ahí una amenaza que le lanzó a través de mensajes de WhatsApp al entonces presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, quien ahora pues ya es gobernador electo de Puebla. Está otro episodio ya también muy famoso de la cena en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, a la que convoca pues a dos líderes de los partidos de oposición, por una parte Alejandro Moreno, Alito, presidente del PRI, y por otra al principal responsable de la candidatura de Xochitl Gálvez, que era Santiago Krill Miranda, también otro panista prominente. A esa cena pues no llegó Santiago Krill, pero sí llega Alito Moreno, y se hace esa cena justamente en el contexto en el cual tres magistrados del Tribunal Electoral pues no querían ya que Reyes Rodríguez Mondragón, un abierto calderonista, pues siguiera al frente de esta sala superior. En ese contexto, ¿cómo vemos las acciones de Norma Piña si después lo juntamos con estas liberaciones de delincuentes de cuello blanco, delincuentes del crimen organizado, particularmente el caso del crimen organizado, generadores de violencia? O sea, se sabía que si los dejaban en libertad iban a salir a hacer lo que finalmente hicieron, que era más violencia, más asesinatos. Y eso era la narrativa de la prensa corporativa, ¿no? El peor sexenio en violencia en esos momentos de la reforma judicial. Y al mismo tiempo abre ya en este 2024 un expediente contra el ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Todos estos elementos, ¿qué te dicen particularmente del papel de Norma Piña? Bueno, es un papel de, digamos, de esta presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que es un papel mucho más político, mucho más activo, que de hecho eso contrasta con los presidentes de la Suprema Corte de Justicia anteriores, que no solían hacer todo este tipo de aspectos. Yo sumaría uno más, las reuniones que tuvo constantes en todo, desde que empezó su mandato en la Suprema Corte, las reuniones que tuvo con el embajador Ken Salazar, que no fueron ni una ni dos, fueron varias también, ¿no? Y eso habría que ver para contrastar y tener un poco más de datos, cuántas veces se reunieron los presidentes de la Suprema Corte antes de ella con los embajadores en México y cuántas veces se reunió con el embajador Ken Salazar, porque a partir de que empiezan este tipo de reuniones con el embajador Ken, se notó un cambio
en la forma de hacer política con respecto a estos poderes. Ya mencionabas tú esta reunión con gente de partidos políticos, esta, esta forma en la cual se expresó en contra de un senador como Farmenta, la forma en la cual también en esta sesión, digamos que fue muy famosa, en donde estuvieron en el Congreso en Querétaro y la presidenta Norma Piña no se levanta de su silla y están todos levantados con el presidente. Entonces, digamos que son varias sucesiones de hechos que nos indican que es un sujeto político más de la escena nacional, de la forma en cómo se ha desarrollado la política en este país. Y también el hecho de que, bueno, ya mencionabas tú hace un momento cómo han sacado a generadores de violencia, en esto que se conoce ya comúnmente como los abadazos, ¿no? La forma en la que operan dejando libre a este tipo de sujetos que, digamos, inciden en la seguridad del país, pero también están las actuaciones de los otros tribunales, que son tribunales ya o especializados o que son de todos los circuitos del país. El sistema, el Poder Judicial tiene 32 circuitos, cada uno por cada estado de la nación. Y bueno, tenemos casos, por ejemplo, como el del Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa, que dio a Luis Cárdenas Palomino la protección y el amparo de la justicia de la Unión para desbloquear una de sus cuentas. Tenemos también el caso del 17º séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa, que también le dio a García Luna esta facultad, ¿no?, de su inclusión en la lista de personas bloqueadas de Hacienda, ¿no? Se la retiran, y así tenemos una gran cantidad de casos que han beneficiado a gente del viejo régimen, que han beneficiado a gente de cárteles de la droga, como han investigado aquí en la revista Contralínea también, y casos también en donde benefician a poderes políticos y a poderes económicos. Por ejemplo, el hecho de que el presidente haya dicho en varias ocasiones que antes de que se fueran al paro resolvieran lo que estaba con el Grupo Salinas y que no lo han hecho hasta la fecha, o la concesión de la suspensión provisional que hubo de la reforma minera a esta empresa First Majestic, que se amparó y que la ley minera no le operó a ellos, ¿no? Y después la judicialización de la ley minera y la, digamos, esta forma en la que impiden que esta ley proceda y se aplique en el país. Entonces, es un poder judicial y es una actuación de la ministra presidenta Norma Piña que es cada vez más político. Y entonces ahí la pregunta que hay que hacernos es, bueno, ¿no se supone que el Poder Judicial era un poder autónomo, era un poder que estaba por fuera de toda la política nacional e internacional, en donde los poderes fácticos no tenían entrada? Tenemos el caso, por ejemplo, de este tribunal especializado en materia de competencia económica, que hay que recordarle a la población, fue creado en el marco de la iniciativa de la reforma energética en el 2013 y que no estuvo dentro del paquete de la reforma energética, sino que se hizo a partir de un decreto que firmó Enrique Peña Nieto y que ahora, después del 2021, cuando se hacen todas estas leyes para beneficiar a las dos empresas paraestatales de México, a Pemex y a CFE, el juez Gómez Fierro es uno de los principales actores en contra de esta ley y es de este tribunal que fue creado a partir de un decreto. Entonces tenemos a un poder judicial que, contrario a lo que dicen, lo que hacen es tener una vinculación bastante fuerte con poderes económicos, con poderes políticos, con poderes fácticos y con gobiernos extranjeros, como es el caso particular de Estados Unidos. Y ahora que mencionabas el caso de García Luna, recordé justamente estas denuncias que hizo en su momento el presidente López Obrador de cómo Norma Piña está contratando a colaboradores de García Luna o ex colaboradores. Claro. Y pues recordar particularmente uno de estos casos, porque el presidente López Obrador, cuando Norma Piña contrata a Ricardo Márquez Blas, el propio presidente López Obrador prácticamente hace una señal y me parece muy interesante porque dice o dijo el presidente vamos a ver qué día fue, el 25 de agosto de 2023, cuando se da a conocer, dice el presidente pues que tal vez lo contrató para, y se toca la oreja el presidente López Obrador de esta manera, no dice más
pero se entiende para qué lo, bueno, no para qué lo contrató, sino lo que estaba insinuando el propio primer mandatario, que es el espionaje. O sea, estos son expertos en espionaje y fueron contratados por la ministra Norma Piña, aún sabiendo que estuvieron dentro del primer círculo y que algunos de ellos estaban siendo investigados por las mismas acciones por las cuales se investiga al propio García Luna. Ese tipo de acciones, ¿cómo las ves? Bueno, justamente inciden, digamos, siempre ayuda mucho el tema del contexto, ¿no? O sea, recorrer esta parte de la historia reciente de México en la que particularmente en el gobierno de Felipe Calderón tuvimos a una figura como la de García Luna, que es de conocimiento público cómo se desarrolló la seguridad en este país, que fue justo lo contrario, ¿no? O sea, fue ahondar mucho más en la inseguridad de este país. E incluso el caso de Guanajuato es uno de los particulares y que merece investigaciones. Y cómo también dejaron a gente en lugares claves dentro del Estado para poder tener justamente esta incidencia, ¿no? Esta forma de espiar, ¿no? O de traficar con información de seguridad que, digamos, por la forma en la cual se desarrollan los países, no puede ser de conocimiento público, ¿no? Pero sí de gente que está en el aparato de Estado, en las instituciones. Entonces, este caso en particular de gente que estuvo vinculada o que estuvo en el primer círculo de García Luna y que todavía sigue en las instituciones de seguridad y que además sabiendo que García Luna está en Estados Unidos detenido y que no sabemos si va a ser todavía, bueno, no sabemos si va a ser testigo colaborador para la justicia de Estados Unidos, pueden tener acceso a información clave de la seguridad de este país desde por lo menos 2006, si no es que antes, porque digamos, la trayectoria de García Luna viene desde muchísimo antes. Lo ha dicho en varias ocasiones el presidente, que incluso le sorprendió que estuviera también metido o estuviera, digamos, en primera fila con el caso de Colosio. Desde entonces a la fecha, pues han sucedido muchos eventos políticos, económicos, sociales en el país y que gente como él esté recluido en Estados Unidos con la posibilidad de ser testigo colaborador, es importante que este tipo de fugas de información de seguridad no se den porque llegarían a un gobierno como el de Estados Unidos, que bueno, hemos visto que con una mano le da la palmada al país, le dice sí al Tratado de Libre Comercio, somos socios, amigos y aliados, y por el otro hace este tipo de aspectos que son bastante cuestionables en el hecho de financiar a grupos opositores, de incidir en la política pública del país, ¿no? Y de hacer todo este tipo de eventos como los hemos tenido este sexenio particularmente. Y justo también ya para redondear este tema, ¿qué podríamos esperar del Poder Judicial? Que creo que podemos esperar cualquier cosa. Ya vimos no solo cómo actuó Norma Piña a lo largo de todos estos meses o incluso años desde que asumió la presidencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que nos mencionas. Estará muy interesante que Contralínea haga un recuento de cuántas veces se ha reunido con Ken Salazar y podamos traer el dato en los próximos días, pero también con este Poder Judicial que recién pues otorga amparos, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que dice la ley, ya está muy explicado por qué en este caso no, pues no proceden estos amparos, pero además porque hay conflictos de interés. O sea, no pueden llamarse víctimas y además fallar a su favor. O sea, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, ha sido posible. Y uno creería, no, pues ya se van a limitar, no van a ganar más que el presidente, no ganan más que el presidente, aunque la Constitución diga otra cosa. En fin, todo esto que han intentado hacer, incluso golpear el propio proceso democrático del 2 de junio, ¿cómo o qué podríamos esperar o cuál es el escenario que tú estarías previendo para los próximos días, las próximas semanas? Por supuesto, no se van a quedar sin accionar, o sea, ya están moviendo masas en la Universidad Nacional, ¿no? Dicen que es como si la Facultad de Derecho ahora resulta que es toda la UNAM, ¿no? O que es el gran movimiento estudiantil. Yo veía ya las ridiculeces que dicen de que es el 60
68 o más importante este movimiento estudiantil, pues primero no es un movimiento estudiantil, ¿no? Hay que decir que el movimiento estudiantil es otra cosa y generalmente busca acabar con injusticias, no con esto que estamos viendo, pero en fin, esa es otra discusión. Pero evidentemente no se van a quedar de brazos cruzados. Entonces, ¿qué se pudiera ir previendo o cómo el pueblo pudiera tener herramientas también para reaccionar a eso? Bueno, digamos que uno de los escenarios siempre en el análisis para poder delinear escenarios se contemplan muchos aspectos. A veces los escenarios están justamente planteados y delineados para que no pasen, pero por si pasan, uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer por si llegara a suceder el peor de los escenarios. Entonces, empezando justamente por ese, el peor de los escenarios es justamente la paralización de esta reforma, la paralización de una parte o de todo el plan C a partir de la judicialización, porque ya lo hemos visto en todo este sexenio, tienen la capacidad institucional, ¿no?, para poder judicializar todo el paquete de reformas que implica el Plan C y particularmente la reforma al Poder Judicial. Pueden aplicar ese tipo de escenario a partir de lo que ya estamos viendo, ¿no? Amparar, ¿no?, que es lo que vimos en estos últimos días, ampararse para que empiece a haber este tipo de juicios, de amparo, darles largas y después, a partir de una serie de amparos, que hagan lo mismo que sucedió con, por ejemplo, la ley de hidrocarburos o la ley de industria eléctrica, que después de una gran cantidad de amparos los agarra la Suprema Corte y ahí eh, empiezan a hacer jurisprudencia al respecto. Ese es uno de los escenarios, que al final sea la Suprema Corte la que diga sobre su misma competencia y ahí es uno de los aspectos que, bueno, tendríamos que justamente pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que un poder, en este caso el Poder Judicial, esté legislando sobre cosas que le competen a ellos mismos? Pues si parte es lo que terminarían haciendo. Ese es, digamos, el peor de los escenarios. Otro escenario sería justamente una mayor participación política, porque eso es lo que es una mayor participación política de los miembros del Poder Judicial, que haya fracturas dentro del mismo Poder Judicial. De hecho, el paro que hicieron el Consejo de la Judicatura indica que no todos los miembros del Poder Judicial están sobre el mismo barco de vamos a defender nuestros intereses, nuestros derechos, nuestro coto de poder. Ahí hay fracturas y entonces eso suele suceder también en este tipo de movimientos tectónicos, de movimientos políticos, ¿no?, de reformas institucionales. Entonces este escenario estaría puesto en el hecho de que hay una parte del Poder Judicial que sí está a favor de la reforma, que muy probablemente hagan propuestas de modificaciones, ¿no?, que incluso vayan al Poder Legislativo como para decir, miren, porque ya lo hicieron, de hecho, nosotros tenemos esta serie de propuestas, negociemos, ¿no? Entonces, el segundo escenario estaría más puesto sobre la negociación. Y el tercer escenario, que es, digamos, el esperable, el deseable, es justamente tener un poder judicial que ante el clamor popular de que se reforme, de que no sea un poder judicial nepotista que defiende intereses políticos, económicos y de poderes fácticos, se abra a la democratización y tengamos entonces la posibilidad de que en este país todos y todas logremos elegir a nuestros jueces, a nuestros magistrados, que conozcamos más a fondo el Poder Judicial, que haya una apertura y que este país se democratice más. Y ahí sí conectaría con el movimiento del 68, porque justamente el movimiento del 68 lo que quería era la democratización del país. Y es una larga lucha histórica del pueblo mexicano que va tendiendo hacia la democratización. Entonces, el tercer escenario sería el de la aplicación del Plan C. Y conecta con el 68, pero al revés, ¿no? Claro. Lo que está pasando ahora con las facultades de Derecho. Pero bueno, vamos a recuperar algunas de las informaciones de las últimas 24 horas. Vamos a ver lo que dijo el día de ayer en conferencia Ricardo Monreal acerca de la agenda de la Cámara, lo que se discutió ayer en en esta agenda de Morena y también lo que se espera para hoy, aunque ya están en una sede alterna, como nos reportó nuestra compañera Daryl Rodríguez. Vamos a recuperar esta parte de lo que dijo Monreal. Sesión de trabajo interno
Es una reunión plenaria con Morena, PT y Verde. Incluso invitamos a senadores para que pudieran ir avanzando en trabajo de conferencia, no formal, pero en donde estemos involucrados los tres partidos, aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y la reunión sigue porque están exponiendo un grupo de diputados el contenido de las reformas y nos estamos poniendo de acuerdo en las rondas de participantes que mañana se llevará a cabo en el debate en lo general. Entonces, está fluyendo de manera correcta. Hay una reunión larga toda la tarde y mañana estamos convocados a la sesión de debate en lo general todo el día. Y el miércoles será el debate en lo particular y votación para concluir todo el proceso formal de esta iniciativa dictaminada por la Cámara de Diputados de la legislatura que recién terminó. Eso es lo que les podría decir. Así es de que va a ser un día largo de trabajo, de discusión interna. La idea es que haya comisiones de especialización en los tres poderes para que seleccionen a quienes van a participar para el cargo de ministros, magistrados y jueces, tal y como está el dictamen. Entonces va a ser un análisis riguroso de currículum, experiencia y capacidad. En eso es parte de la modificación que la iniciativa tuvo en días pasados. Y todavía en el formato que me comentas, se está todavía revisando para ver si se simplifica o se hace más fácil la forma de presentarlo y la forma de votarlo. Entonces estamos en eso todavía. Sí, ya aportamos que sí hay una comisión que encabeza Leonel Godoy, Olga Sánchez Cordero, el propio vicecoordinador, el propio Ramírez Cuellar, y hemos acordado que se reciban el pliego petitorio el día de mañana cuando lleguen. Hay diálogo y hay apertura para que la comisión que está trabajando, que se integra con Olga Sánchez Cordero, Ramírez Cuellar, Leonel Godoy, Mariana Benítez, Julio César Moreno, puedan recibirlo formalmente. Bueno, importantes estas palabras que estaba mencionando Ricardo Monreal. Ahora vamos a ver lo que dice respecto a estos amparos en contra de la reforma, respecto a que no son legales. Que señalan, primero estas que comenté ayer, de que es improcedente la suspensión, porque es improcedente el amparo cuando se trata de adiciones o reformas, modificaciones a la Constitución. Entonces, todos los actos que de ahí se deriven son improcedentes. Pero sí hay materia, aunque yo no la comparto, de que se exijan responsabilidades, dado que toda autoridad está sometida al principio de legalidad. No puedes hacer nada que no te esté permitido en la ley. Y este acto de suspensión no lo permite la ley. Por lo tanto, se está violando el principio de legalidad, flagrantemente. Entonces es eso
No tenemos ningún problema. Estas tesis de jurisprudencia son actuales, están vigentes y ellos saben que fue un error garrafal intentar esta estrategia que viola la Constitución, viola el principio de legalidad. Nosotros no admitimos ese tipo de perversidades. Sí creemos en el Estado de Derecho, sí creemos en la división de poderes, pero no creemos en estas argucias que representan simplemente estrategias políticas y que implican atrocidades constitucionales. Ahí este mensaje de Ricardo Monreal, pues esperemos que pronto se den los juicios políticos a estos juzgadores, toda vez que se advierte que hay una ilegalidad en el fondo. Y también vamos a recuperar lo que dijo Kenia López Rabadán ayer en la Cámara de Diputados. Pues ninguna sorpresa, en realidad dice que el PAN se opondrá a esta reforma al Poder Judicial. Vamos a escucharlo. Toda la estrategia de defensa de los mexicanos el día de mañana, el Partido de Acción Nacional ha sido claro. No vamos a permitir que esta reforma al Poder Judicial que daña a México sea sin discusión. Vamos a dar una discusión seria, profunda, clara. Es evidente que lo que quiere el gobierno es jueces, ministros, magistrados que dependan del régimen. Nosotros lo hemos dicho públicamente, vamos a dar el debate. Sabemos que ellos tienen los votos, lamentablemente, con esta sobre representación con la que hoy cuentan, pero nosotros lo haremos del lado correcto de la historia, defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial, defendiendo la visión de los jóvenes que han salido a marchar, pero sobre todo defendiendo a los justiciables. Quien hoy necesita justicia en México no requiere un juez que le deba su chamba al gobierno, requiere un juez capacitado, con experiencia, que le permita al ciudadano salir adelante. Hoy, dado el dictamen que se está circulando, eso no va a suceder y por supuesto nosotros diremos respetuosamente pero enfática y enérgicamente en la tribuna como grupo parlamentario lo que hemos dicho a lo largo de estos días, y es: no se puede arreglar al Poder Judicial destruyéndolo. Y bueno, por último vamos a ver ahora las declaraciones que dio Alfonso Ramírez Cuéllar, que augura un debate intenso en la reforma para el día de hoy. Hemos concluido la reunión del grupo parlamentario de Morena. Estamos preparando la argumentación para el día de mañana en lo general. Será un debate muy intenso, con mucho respeto a todas las fracciones parlamentarias. Creo que en el posicionamiento que se va a tener y en las rondas de oradores a favor y en contra, vamos a encontrar puntos de coincidencia y también opiniones mayoritarias para votarlo mañana mismo en lo general y el miércoles ya en lo particular. Nos estaba platicando Ricardo Monreal que estaban viendo sobre las correcciones. ¿Qué hay sobre esto que hicieron los cambios? No, todavía no hay una cosa muy precisa. Estamos en aval total y en coincidencia plena con el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada legislatura. Algunos compañeras o compañeras traen propuestas específicas que van a ser sometidas todavía a revisión. Pero ahorita no hay nada en concreto de qué se podría modificar. No, y que no. Todavía no. Y sobre esto, el pleito opositorio que van a entregar a estudiantes, también nos comentaba Monreal que tú estarías en el grupito que los iba a recibir. ¿Van a dialogar con ellos? Sí, vamos a dialogar con todos, ¿no? Todos tienen un espacio aquí, vamos a recibir a todas las personas, a todos los grupos de estudiantes, de abogados, de trabajadores del Poder Judicial, con mucho respeto y con mucha armonía. Vamos a realizar conversación. ¿Pero en qué?
Pues hasta aquí también nuestra revisión de esta agenda que tiene hoy este llamado a reformar al Poder Judicial de la Federación en la Cámara de Diputados. Ahora se sabe en una sede alterna y todos los detalles de lo que ocurra con esta discusión los tendremos mañana ya muy puntualmente. Con esto vamos llegando al final de este programa. ¿Con qué cierras, Aníbal? Bueno, hay que estar justamente atentos a lo que se discute el día de hoy, a los movimientos que haga esta gente del Poder Judicial, a ver cómo se desarrolla y desenvuelve esta batalla que tiene actualmente el pueblo de México para democratizar al Poder Judicial.